Gracias, Jonah. Bueno, buenas tardes otra vez para todos. Bueno, que se acaba de conectar Brian. Nuevamente agradecerles por su espacio, el tiempo sobre todo. Y bueno, sería nuestra última sesión de este año, así que nos veríamos hasta el año que entra, para tener estos 15 días necesarios, quién sabe si merecidos de descanso, no, yo creo que sí. Y ya nos veríamos, me parece que alrededor del 6 o el 7 de enero, con ya retomando las últimas dos o tres sesiones que quedarían pendientes. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el concepto de evapotranspiración, ya no con la evapotranspiración de referencia que vimos la sesión pasada, sino ahora con la evapotranspiración del cultivo y vamos a empezar a tocar el tema de balance hídrico y rendimiento de los cultivos. ¿Va? Entonces, haciendo una recapitulación muy rápida de lo último que vimos, la sesión pasada hablamos de los diferentes componentes físicos y biológicos que tiene la evapotranspiración, que es un fenómeno compuesto, tanto de partes, una parte física como de una parte biológica. Estudiamos también algunas de las características ambientales que favorecen la evapotranspiración, la temperatura, la radiación, la humedad relativa, que está relacionada con el déficit de presión de vapor, la temperatura. También esto lo vimos en términos del intercambio energético que hay en el sistema suelo-planta-atmósfera. Vimos que todo era un balance de energía y ese balance de energía lo que nos daba al final era una radiación neta, esa RN. Esa radiación neta es la que nos iba a dar la energía suficiente para poder tener la evapotranspiración. Si la radiación neta, la energía neta fuese cero, significa que no habría energía para poder llevar a cabo este proceso de transferencia de masa, como es la evapotranspiración, pasando de líquido a gaseoso. Eh, Vimos aquí algunas de las partes energéticas que combinadas nos dan la radiación neta por conservación de la energía, que es el flujo de calor sensible, el flujo de calor latente y el flujo de calor de suelo. A partir de ahí vimos que el calor latente lo podemos dividir en dos, el calor lo podemos dividir en dos partes. Por un lado tenemos el calor sensible, que va a ser la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura, y luego está el calor latente, que es el calor o la energía que se requiere para cambiar la fase o el estado de agregación de cualquier materia. Por ejemplo, el que estamos usando nosotros se llama el calor latente de vaporización y es la cantidad de energía que se necesita para pasar de líquido a gaseoso, en este caso el agua. También estuvimos viendo que el balance de estos flujos al final del día nos tiene que dar la suma de la radiación neta. También vimos que G, el flujo de calor de suelo, en comparación con los otros flujos, es muy pequeño, sobre todo a escala diaria. ¿Por qué? Porque el suelo en los primeros niveles se calienta muy lento respecto de la superficie y del aire que rodea a la planta. Vimos que el suelo siempre va a tener un desfase en el calentamiento. Arriba puedes estar ya a 35 grados y el suelo puede seguir a 15 en los primeros 2 3 centímetros porque tarda mucho tiempo en calentarse, tiene mucha inercia térmica. Pero ¿qué pasa? En la noche se va a enfriar muy rápido la superficie y los primeros 2 3 4 5 centímetros se van a enfriar más lento por esa misma inercia. Luego vimos que la evapotranspiración de referencia la podíamos calcular en función de un cultivo de referencia, perdón, que es el pasto bien regado de 12 centímetros de altura o de 20 según el autor, o alfalfa. Y conociendo las condiciones ambientales, geográficas y meteorológicas o climáticas también, podemos conocer la evapotranspiración de referencia in situ, ¿no? En un punto en específico. Luego, esa evapotranspiración de referencia, al multiplicarla por un coeficiente que depende del cultivo, de la variante, la variedad y de la etapa fenológica, eso nos da una aproximación muy buena de la evapotranspiración del cultivo, tomando como referencia el pasto.
ahorita vamos a entrar con eso. Simplemente estoy haciendo un resumen de lo que vimos la última sesión para quedarnos con un poquito más de hilación. También vimos que podíamos ajustar todavía más la evapotranspiración del cultivo si tomábamos en cuenta el estrés hídrico y las condiciones ambientales. Nos daba otro coeficiente, que es el coeficiente ajustado, y luego eso nos va a dar el coeficiente del cultivo ajustado. Vimos unos parámetros y la climatología de la evapotranspiración, es decir, cómo se distribuye la evapotranspiración en el planeta. Hablamos rapidito de la evapotranspiración como consecuencia del balance hídrico, y esto es muy importante porque hoy vamos a empezar a tocar el tema de balance hídrico en el sistema suelo-planta-atmósfera y cómo a partir de ese balance hídrico se puede estimar el rendimiento agrícola en función de la satisfacción hídrica que tenga el cultivo en ese momento. Algunos métodos para calcular la evapotranspiración, el lisímetro. Introdujimos también un concepto que es la capacidad de campo, que básicamente era la cantidad de agua que puede tener el suelo después de que se humedeció por completo, se dejó drenar por gravedad y después se rellenó de agua. Eso que se le puede rellenar es la capacidad de campo, ¿no? Después de que tiene un drenaje sin evaporación. Algunas notas antes de utilizar el método de Pinman. Vimos algunas componentes físicas que involucra el método de Pinman, la resistencia superficial, la resistencia aerodinámica que tiene que ver con la forma y la rugosidad de las hojas. Y vimos la ecuación, analizamos con mucho detalle cada una de las componentes físicas que componen esta ecuación. Es una ecuación ah, teórica, no es una fórmula empírica, como hay muchas fórmulas empíricas en agrometeorología y en general en agronomía, por ser tan difícil encontrar ecuaciones prácticas. Hay ecuaciones, pero las ecuaciones por lo general son muy complejas y te exigen datos muy difíciles de conseguir. Entonces, en el área de agrometeorología, agronomía, fisiología, se procura que todo sea muy práctico sin perder rigor científico. Entonces, se empiezan a introducir de manera muy habitual coeficientes medio sacados de la manga que funcionan, uno no sabe muy bien qué significan, pero funcionan, y hay ecuaciones que también uno no sabe muy bien de dónde salen, pero funcionan, y son las que vamos a ver ahorita un momentito más como alternativa para la evapotranspiración. Esta, la de Pitman-Monty, es la que recomienda la FAO, y es una ecuación teórica que sale de un balance de energía, sale de fundamentos termodinámicos. Así que, pues bueno, esto no está, ¿cómo se dice? No está con la parte empírica, ¿no? Hablamos del déficit de presión de vapor y cómo el déficit de presión de vapor se relaciona con la diferencia entre la presión de vapor de saturación, ES, y la presión de vapor real. También dijimos, por ahí les hice una preguntita, que si nuestra humedad relativa fuese del 100%, significa que nuestra diferencia de presión va a ser cero. ¿Por qué? Porque si nuestra humedad relativa en el ambiente es del 100%, significa que nuestra presión de vapor real alcanzó a la presión de vapor de saturación. Por lo tanto, estas dos cantidades son iguales, su diferencia es cero, y cero por toda esta cantidad de aquí te da cero. Significa que se limita mucho la evapotranspiración del cultivo cuando la humedad relativa es cero. ¿Por qué? Porque no hay déficit de presión de vapor. Vimos aquí algunas de un artículo que utilizan el método de Pitman-Monty y lo comparan con la evapotranspiración real y que salió muy parecido. Unas características, la localización, la humedad, la radiación, cómo se comporta la evapotranspiración en función de la temperatura, de la humedad relativa. Aquí creo que esta parte me la brinqué un poquito rápido la sesión pasada, me voy a detener un segundito. Cuando hablamos de humedad relativa, acuérdense que dijimos que la humedad relativa se llama relativa porque es relativa, depende de o está a expensas de la temperatura. Si la temperatura cambia, cambia la capacidad del aire de contener vapor. Por lo tanto, aunque tú tengas una humedad relativa distinta, 80 o 20%, tú puedes tener la misma cantidad de agua en el aire si el aire se encuentra a diferente temperatura. Entonces, por eso se llama relativa, porque va a depender de la temperatura.
Normalmente, en nuestras regiones tropicales, la humedad relativa siempre es máxima al amanecer, justo cuando la temperatura es mínima. Por lo mismo, como la temperatura es mínima, el aire se comprime, pierde la capacidad de almacenar vapor y como pierde la capacidad de almacenar vapor, ese vapor que ya tenía empieza a saturar el aire y eso hace que la humedad relativa aumente. Por eso en esta gráfica, vean que cuando la temperatura, aquí, cuando la temperatura es mínima, alrededor de las 6 de la mañana, la humedad relativa es máxima y viceversa. Cuando la temperatura es máxima, alrededor de las 2, 3 de la tarde, la humedad relativa va a ser mínima, ¿sí? Uno podría decir en términos así muy generales que son inversas, ¿no? Que el comportamiento es inverso. No necesariamente. Puede haber zonas en donde incluso aunque la temperatura se mantenga alta, la humedad relativa no baje. Por ejemplo, en la playa, en zonas muy húmedas cerca del océano, océanos cálidos, donde tienes mucho vapor de agua que sigue inyectando un gran contenido de vapor y que el aire se mantiene saturado. Bueno, vimos aquí también diferencias en el balance de la radiación en el planeta. Incluso hicimos una pequeña práctica ahí en Python para calcular estas gráficas de radiación solar y nos quedamos aquí. Bueno, hicimos esa práctica en Python para calcular la evapotranspiración por el método de Piemann-Monti con el código que tienen en la sesión 6 y por ahí alguna que otra aplicación al respecto. Y ahora sí, cuando hablábamos de evapotranspiración de referencia, insisto, hacíamos alusión a la evapotranspiración que tiene el pasto, bien regado, sano, en condiciones ideales, no le falta agua, no está enfermo, un buen manejo. ¿Cuánto evapotranspiraría en esas condiciones? Esa es la evapotranspiración de referencia o la evapotranspiración potencial. Y luego tenemos la evapotranspiración del cultivo. Esa evapotranspiración del cultivo va a ser simplemente multiplicar la evapotranspiración de referencia por un coeficiente. Ese coeficiente les puse el ejemplo la sesión pasada que lo podíamos pensar como un factor de conversión. Vean, por ejemplo, si K, si el coeficiente Kc es igual a cero, perdón, a uno, si el coeficiente Kc es igual a uno, ¿qué significa? ¿Cómo interpretaríamos eso? A ver, alguien de ustedes que nos pueda comentar. Si el coeficiente Kc, el coeficiente del cultivo, fuera uno, ¿qué nos dice esta ecuación de aquí? Vean la igualdad. Si Kc es igual a uno, exactamente, Vero, muy bien, que la evapotranspiración de referencia, la ET0, va a ser igual a la evapotranspiración del cultivo. Entonces, ¿de qué cultivo estaré hablando? Del pasto. ¿Cuál es el coeficiente del cultivo del pasto? Uno. Así lo podemos pensar. De manera que, vean, si Kc es mayor que 1, 1.1, 1.3, 1.5, lo que sea, pero mayor a uno, significa que al multiplicar mi evapotranspiración de referencia por un número mayor a uno, mi evapotranspiración del cultivo va a ser mayor que la evapotranspiración de referencia. Es decir, siempre que nosotros veamos coeficientes del cultivo mayor a uno, significa que ese cultivo que estoy estudiando está evapotranspirando más que el pasto. Y si Kc es, perdón la letra, pero ya saben que con el nuevo está complicado. Si Kc es menor a uno, si yo multiplico mi evapotranspiración de referencia por un número menor a uno, me lo encoge, me lo hace más chiquito, y significa que mi evapotranspiración del cultivo va a ser menor que la evapotranspiración de referencia, o sea, menor que el pasto. Por eso se llama evapotranspiración de referencia, porque a partir de ahí yo lo tomo como referencia para saber si mi cultivo, el que sea,
papa, tomate, manzana, maíz, lo que sea, está evapotranspirando más o menos que el pasto o que la alfalfa. Bien, entonces, ay, esto lo tenía que borrar. Ya se borró ahí. Entonces, factores que determinan el coeficiente del cultivo, definitivamente el tipo de cultivo, el albedo que tiene, la capacidad que tiene para reflejar radiación, la altura, las características aerodinámicas, es decir, la rugosidad y la forma de las hojas y de la estructura en general, características de estomas, etcétera. Las condiciones climáticas también, ¿por qué? Porque la variedad que tú tengas del cultivo de alguna manera es dependiente del clima que haya en esa región. Entonces, digamos que están relacionados. Aquí están esquemáticamente algunos de los coeficientes del cultivo promedio, promediando diferentes etapas fenológicas en un solo valor medio, pero nada más para dimensionarlos, ¿no? Comparar un cultivo con otro. Ya saben que no tienen referencias, pero imágenes que no tienen referencias provienen del fascículo 56 de la FAO. Entonces, vean aquí que a medida que los cultivos tengan un Kc menor a 1, aquí está el 1, del 1 a la izquierda, evapotranspiran menos que el pasto. Y del 1 a la derecha, evapotranspiran más que el pasto. En promedio, luego los vamos a ver por etapa fenológica. La piña, vean, tiene un Kc de 0,3. Los cítricos alrededor de 0,7, el durazno 0,9, cerezos, manzana menor a 1 y mayor a 1 el maíz, las hortalizas pequeñas, el algodón, hortalizas grandes y la caña de azúcar. La caña de azúcar va a ser el cultivo que va a tener el coeficiente Kc más grande. Dice aquí Eric, ¿cuál sería el Kc del nogal? Si estoy entendiendo bien, sería menor a 1. Mira, no sé exactamente cuál es el coeficiente. Ahorita les voy a mostrar unas tablas y si no está, lo podemos investigar. Eh, pero, a ver, en principio, cultivos que están en zonas semidesérticas o desérticas, por adaptación evolutiva, tendrían un Kc menor a 1, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en el nopal o en ah, probablemente las agaváceas, no sé, a lo mejor ahí, por ahí, nuestro amigo Ramón Rubio, Sergio, nos podrían decir que yo he intentado buscar mucho esos coeficientes que hace en las agaváceas y no he tenido suerte, pero muy seguramente vayan a ser menores a 1. No lo sé. Ah, y luego, del lado derecho, vemos los rangos en los que se maneja el coeficiente Kc en función de la temporada, ¿no? Y en respuesta a la región climática en la que se encuentren. De manera que, a ver, creo que alguien quiere entrar. No. De manera que tenemos la caña de azúcar, vean que puede llegar hasta valores cercanos a 1,5, 1,6 del coeficiente del cultivo. Vean, 1,6 significa que evapotranspiraría 1,6 veces más, no, 160% mejor respecto de el pasto, ¿no? Hasta cultivos, por ejemplo, del repollo, que estaría entre 0,90 y algo y 1,2. El maíz también tiene un rango bastante amplio, función de las etapas fenológicas, etcétera. Este coeficiente, el coeficiente Kc, no es constante. Así como la evapotranspiración del cultivo depende del coeficiente del cultivo, el coeficiente del cultivo depende de la etapa fenológica del cultivo. De manera que a medida que el cultivo comienza a avanzar en su ciclo, el coeficiente tiende a ir modificándose, típicamente en un patrón de ir de menos a más y después disminuir un poco. Aquí tenemos este KE. El KE se llama coeficiente de cultivo final y es el coeficiente al que llegaría al final de las etapas fenológicas nuestro cultivo. Entonces, esta grafiquita, vean esta grafiquita que está aquí, se parece mucho a la que vimos la sesión pasada, en donde nosotros hacíamos una partición entre la parte de evaporación y la parte de transpiración. Al principio, vean la parte de evaporación, es la parte que está aquí arriba.
Al principio, la contribución de la evaporación es máxima y conforme pasa el tiempo, la contribución de la evaporación va disminuyendo y la proporción de la transpiración va aumentando. Claro, porque tenemos más hojas, más estomas y por lo tanto más capacidad de que esa transferencia de masa sea por vía de transpiración y no por la vía de la evaporación. Aquí, por ejemplo, podemos ver las etapas de diferentes cultivos, los perennes y cultivos anuales, y ver cómo se puede dividir su etapa de crecimiento. Esta nada más hay que tenerla como, vean el cultivo hipotético, ¿no? El cultivo de referencia, que prácticamente se va a mantener durante toda aunque no sea así, pero lo tomamos como una aproximación, durante toda su ciclo de vida, va a mantener el mismo coeficiente de cultivo que sería 1, Kc igual a 1. Entonces, este coeficiente va a tener más o menos el siguiente comportamiento. Al inicio vamos a tener un valor relativamente bajo. Digo relativo porque depende del cultivo que estés estudiando y lo puedes comparar con otro cultivo y sea mayor. Después vamos a tener una etapa en la que ese coeficiente del cultivo va a ir aumentando, fundamentalmente por el desarrollo vegetal que va teniendo el cultivo. Hay más hojas, hay más estomas, etcétera, hasta que llegamos a un máximo. Llegamos a un punto máximo, ese máximo se va a mantener, va a haber una meseta y después vamos a comenzar a ver una disminución en el coeficiente del cultivo que nos estaría indicando que la transpiración está reduciéndose, no la evapotranspiración, la transpiración se está reduciendo. Entonces, vean, más o menos este es el rango en el que se espera tener los valores de Kc para diferentes etapas de crecimiento, más o menos entre 0,3 y hasta 1 en la etapa inicial. Después, en la etapa del desarrollo del cultivo es cuando vamos a tener el aumento progresivo del Kc y luego vamos a tener el máximo, ¿no? Y la meseta, donde hay algunos cultivos que pueden durar mucho tiempo en esa situación. Y esto es importante porque al ser la etapa en la que tienes el case más grande, significa que en esa etapa o en ese periodo de tiempo es cuando habría la mayor demanda de agua. Y muchas veces esto coincide con el periodo de la sequía de medio verano o la canícula en algunas partes de México. Justamente cuando tu cultivo requiere más agua, es cuando tienes una disminución en la cantidad de precipitación, como lo vimos en la sesión 4 me parece, sesión 3 o sesión 4 que les mostraba algunas gráficas del comportamiento de la canícula, que básicamente nos indica eso, que disminuye la frecuencia de las lluvias y la cantidad de lluvia que cae, pero fíjense que eso coincide con el periodo en el que se requiere más demanda hídrica por parte del cultivo y eso puede traer problemas en el rendimiento final. De hecho, en Estados Unidos, en el cinturón maicero que va de Texas al Oklahoma, Kansas, Illinois, todo por allá hasta el norte, también son regiones en donde se nota una presencia de la canícula e influye fuertemente en la bolsa de Chicago. Ya saben que la bolsa de Chicago es la que de alguna manera dicta el comportamiento del precio de los granos y por lo tanto, vean cómo cuestiones climáticas, cuando estamos hablando de gran escala, están fuertemente correlacionadas con el rendimiento, la demanda de agua, la evapotranspiración, pero también con la parte económica. Aquí tenemos algunos. Pensé que les había puesto la tabla de los coeficientes del cultivo, que por ahí me había preguntado a Eric. Creo que no la puse, pero se puede conseguir, ¿eh? Pueden ponerle muy fácil en internet coeficientes del cultivo, tabla de cultivos principales o del nogal o del cultivo que busques y ahí te deben aparecer. No siempre coinciden con todos los decimales, pero en general están bastante cerca las tablas. Te recomiendo que busques si en la FAO tiene alguna tabla que ellos propongan. Aquí lo que observamos es la duración de cada una de las etapas fenológicas de estos cultivos que están aquí. Por ejemplo, la etapa inicial para el repollo, por ejemplo, que dura más o menos 40 días.
la etapa de desarrollo, 60 días, la etapa media, 50 días y la etapa final, 15 días para un periodo total de 165 días. Aquí te da una región de referencia y el mes en el que se suele hacer la siembra, ¿no? En esta zona de referencia, normalmente con riego. Siempre se piensa que el balance hídrico va a estar satisfecho, por lo tanto, uno piensa que va a haber riego en esas zonas. No como en México, ¿no? Que en México en muchas regiones estamos a expensas de lo que dicte la temporada de lluvias, salvo que se tenga un pozo o acceso a una presa, pero en general es un recurso limitado, ¿no? El tener un sistema de riego óptimo. A ver, por aquí, a ver otro cultivo que quieran, a ver el melón, pepino, el tomate, aquí para diferentes regiones. A ver. Remolacha, las judías, los famosos frijoles. Creo que por acá hay otro pedazo de tabla, el algodón, alcachofa, los espárragos, el trigo de invierno. Aquí tenemos también el trigo de invierno, el maíz. Aquí están las diferentes zonas en las que se puede cultivar el maíz como ejemplo y la duración de las etapas fenológicas, vean que va desde los 90 días hasta los 180 los más tardíos, ¿no? Saben que hay un montón de variedades ahí y que depende muchísimo de la temperatura de la zona. Zonas más cálidas, eh, tienes más rápido el crecimiento del maíz, zonas más frías, más lento, por lo mismo que vimos de los grados día de desarrollo, que son una variable bastante buena para predecir el cambio de etapas fenológicas en cultivos, ¿no? La acumulación que van teniendo los grados día de desarrollo. Entonces, vean una formulita. Esta sí es una fórmula empírica para calcular el coeficiente del cultivo final que tendrías. O sea, una cosa es el coeficiente del cultivo de tabla, el teórico, y para obtener el coeficiente del cultivo real estimado que tendrías, habría que utilizar el coeficiente del cultivo teórico más este factor de corrección que tenemos aquí, que depende de la velocidad del viento, de la humedad relativa y de la altura de la planta, para hacer esas correcciones in situ y poder determinar con precisión mejor el coeficiente del cultivo final que se esperaría tener. Ahora, hay varios métodos ah, empíricos para calcular la evapotranspiración de referencia y por lo tanto multiplicar por ese coeficiente del cultivo y obtener la evapotranspiración del cultivo. Estos métodos que les voy a mostrar ahora son métodos empíricos. El único método teórico que hay, bueno, son dos. Por un lado es el método de Pinman solito, y por el otro lado es el método de Pinman-Monti, que es el más completo. Todos los demás métodos para calcular la evapotranspiración son empíricos o muy, muy simplificados con algunos coeficientes medio mágicos ahí. Luego tenemos, entre ellos tenemos el método de Hargreaves. Este método es un método empírico, pero al usar solamente dos parámetros, la temperatura máxima y la temperatura mínima, perdón, y la radiación extraterrestre, o sea, lo vuelve muy simple de utilizar. ¿Por qué? Porque nada más tú necesitas conocer la temperatura máxima y mínima del día, lógicamente que con eso tú puedes conocer la temperatura promedio y la radiación de ese día para poder estimar la evapotranspiración de referencia. Les subí un código en donde se aplican estos métodos que les voy a mostrar. No sé si nos dé tiempo de ver ese script, ese cuaderno de Júpiter, pero igual hago una pequeña explicación para que cuando ustedes lo vean lo puedan utilizar. Los datos de entrada van a ser la temperatura máxima, la temperatura mínima, la latitud y el número de día juliano. ¿Para qué? Para poder estimar, calcular la radiación y con esos datos se va a calcular la temperatura media, la radiación y por lo tanto la evapotranspiración con el método de Hargreaves. Ese sería el primer método. Ahorita vamos a ver cómo funcionan. Luego tenemos el método de Blaney-Kleidel. Este es un método muy, muy sencillo y por lo mismo
bastante malo en la mayoría de los casos, sin embargo, se usa y únicamente tiene como referencia, como variable de entrada, la temperatura promedio del día, de la semana, de la decena y la fracción mensual que le corresponde de horas de luz diurna. O sea, esa proporción respecto a la cantidad anual de horas que hay, que normalmente es un decimal muy pequeñito. Ahí se va a ingresar la temperatura media, la latitud para poder estimar esa fracción de luz y el día juliano para saber justamente la cantidad de horas luz que hay ese día y hacer la proporción respecto a todo el año. Bueno, aquí está la explicación del código para que luego ustedes lo puedan checar. Luego tenemos el método de Thorne-White. Este es un método que se basa en temperaturas mensuales y algo que se le conoce como el índice de calor anual. L va a ser la duración media del día en horas. N, el número de días que tiene el mes. Tmin, la temperatura promedio mensual. A es una constante empírica, ahorita vamos a ver cuál. Y EI es el índice de calor. Como lo sospechan, este es un método que nada más funciona para calcular la evapotranspiración de referencia mensual, no diaria, mensual. Y nos va a pedir los siguientes datos de entrada: la temperatura, la latitud, el mes del año y los cálculos internos que va a hacer es el índice de calor anual en función de la latitud y del mes en el que se encuentre. Se determina la constante A y se va a calcular la duración media del día y posteriormente se sustituye todo para tener la evapotranspiración de referencia. Luego tenemos el método de Priestley-Taylor. Este es un método semi-empírico, tiene una componente teórica, pero luego se empieza a meter con algunos coeficientes que medio salen de la nada, pero funcionan, que uno es este que está aquí. El alfa va a ser el coeficiente de Priestley-Taylor, más o menos, generalmente se utiliza 1.26. Delta es la pendiente de la curva de presión de vapor, la que vimos la semana pasada. La pendiente de la curva de presión de vapor, les había dicho que no nos íbamos a meter en ese detalle porque era meternos mucho en cosas de termodinámica, pero fundamentalmente es la derivada de la presión respecto de la temperatura. O sea, tú tienes tu gráfica, tienes la temperatura aquí, la presión acá. Y tú sabes que a medida que aumenta la temperatura de un gas, aumenta la presión. Entonces tú vas a tener una gráfica de este estilo. A cierta temperatura, tú sabes que hay cierta presión. Entonces aquí tú puedes calcular la pendiente. La pendiente es la inclinación que tiene esa recta, que sería más o menos esta. Esta pendiente de aquí, esta inclinación de aquí, es el delta. ¿Sí? ¿Qué tanto está inclinada esa pendiente? Bueno, nada más para que sepan de dónde sale ese. Gamma es la constante psicométrica, Rn la radiación neta y lambda el calor latente de vaporización. Entonces lo que nos va a pedir son esos inputs y básicamente siguiendo el mismo esquema que teníamos antes, las salidas van a ser los parámetros que se calculan. Luego está el método de McKing. Este método utiliza un coeficiente, también ya saben, medio empírico, aproximadamente 0.61. A ver, que sea empírico no significa que sea malo. Muchas veces esos coeficientes están ajustados con métodos estadísticos robustos, de manera que tú optimizas y encuentras un coeficiente que te ajusta, ¿no? Que te ajusta el modelo. Entonces es un modelo sí empírico, pero con una justificación estadística, no física, pero sí estadística. Entonces también puede funcionar. Otra vez, delta, la pendiente de la presión de vapor, la constante psicométrica, la radiación, lambda, el calor latente de vaporización, etcétera, ¿no? Y nos da estos parámetros que, bueno, para no perder tanto tiempo en mencionarlos, ustedes los pueden ver ahí. Luego tenemos el método de Turk. Este es un método muy utilizado. Es un método que también nos permite
calcular la evapotranspiración diaria y va a depender de la temperatura promedio y de la radiación solar. Entonces, este método hay que tener cierta consideración. Si la humedad relativa es menor a 50% en ese día, conviene ajustar nuestra fórmula de la siguiente manera: agregar este término de corrección de aquí. ¿Sí? Si nuestra humedad relativa es menor al 50%. Si es mayor a 50%, se desprecia ese término. Y bueno, los inputs van a estar aquí y las variables que se van a calcular son las que están en la derecha. Luego está el método de Jensen-Heise. Este es un método empírico también: temperatura promedio, radiación solar, las características del modelo. Y como ejemplo comparativo, vean, supongamos que tenemos los siguientes datos de entrada: una temperatura máxima diaria de 30 grados Celsius, una temperatura mínima diaria de 20 grados Celsius, por lo tanto la temperatura promedio es de 25, humedad relativa del 60%, latitud al 10 grados de latitud, y estamos en el día 180 del año. Entonces, la actividad, les digo, si nos queda un poquito de tiempo ahorita que pase a la siguiente diapositiva, regresamos a hacer esta actividad aquí. Bueno, les pongo el ejemplo yo para comparar cómo cambia la evapotranspiración en función de los métodos que utilicemos y con las mismas variables para evaluar cómo cambian estos métodos. Entonces, aquí una tablita resumen: el método de Piemann-Monti, el Haggerty, etcétera, las ventajas de cada uno de ellos, las desventajas de cada uno de ellos y los climas adecuados en los que funciona mejor cada uno de estos métodos. Por ejemplo, el de Piemann-Monti, como es una derivación teórica, en principio funciona para todos los climas, con sus excepciones en los extremos, ¿no? En valores extremos. Por ejemplo, cerca del 0% de humedad relativa, cerca del 100 no funcionan bien. Temperaturas muy altas o muy bajas no funciona bien. Velocidades del viento muy altas no funciona bien. Baja la habilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero vean aquí, por ejemplo, de Haggerty para climas áridos y semiáridos, el de Blatney-Kleidel para climas templados, etcétera. Bien, entonces voy a cambiar de presentación. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de estos métodos, sino para pasar a la siguiente y a lo que me interesaba, que era mostrarles el código que pone en práctica esto que estamos viendo aquí. Bueno, entonces vamos con la 7. Va, todo bien dicen. Bien. Mm, mm, mm. A ver, creo que ya se ve. Bueno, entonces continuamos. Es un tema que está ligado, que es la evapotranspiración de referencia, ligado al balance hídrico y por lo tanto a el rendimiento agrícola desde el punto de vista agrometeorológico. Siempre quiero hacer esta precisión porque luego hay otros métodos para calcular el rendimiento final. Muchos toman en cuenta como datos primarios el método de balance hídrico, pero ya los siguientes tienen que ver con el manejo agrícola que se le esté haciendo, ¿no? La composición del suelo, los nutrientes, etcétera, el manejo que se le esté haciendo a la zona agrícola. Entonces, comenzamos con esta pequeña definición: ¿qué es el balance hídrico? Como el nombre lo indica, el balance es una suma, una cuantificación de lo que entra, lo que sale y por lo tanto lo que se queda adentro de agua. Si entra más agua de la que sale, voy a tener un balance positivo. Si entra más de la que sale, balance positivo. Si entra menos de la que sale, balance negativo. Y si entra lo mismo que lo que sale, balance cero. Desde el punto de vista agrometeorológico, este balance hídrico nos va a permitir relacionar condiciones de precipitación, de radiación, de temperatura, de viento, con la disponibilidad de agua que tenga el cultivo, y desde luego anticipar o poder medir o mitigar el estrés hídrico que se pueda tener en alguna zona. Entonces,
así de manera muy resumida, el balance hídrico vamos a entenderlo como la cantidad de agua útil o deficitaria que va a tener la planta en un momento en específico o en un periodo de tiempo. Para ello, me vuelvo a traer esta gráfica para ver todos los flujos de agua que ocurren alrededor del sistema suelo-planta-atmósfera. Cuando digo sistema suelo-planta-atmósfera, mm, hago alusión a que tenemos nosotros en nuestra parcela un volumen imaginario, o sea, imagínense una jaula que va a encerrar parte de la atmósfera, parte de la planta o de las plantas y parte del suelo y del subsuelo. Y a mí me interesa analizar lo que quede adentro de esa caja. Todo lo que esté afuera van a ser flujos externos, pero lo que a mí me va a interesar es esos flujos externos, qué parte entran a mi volumen de control, así se le llama. Entonces, si yo hiciera un corte vertical de esa cajita, lo que vería es esto. Por un lado tenemos las entradas, los inputs de agua, que van a ser el riego, aquí está, la lluvia o precipitación, también positivo, y el ascenso capilar, ¿sí? El ascenso capilar. Esos van a ser positivos, positivo, positivo y positivo. Y por otro lado, las salidas de agua, que va a ser, por un lado, la evaporación, la transpiración, que en conjunto me dan la evapotranspiración, aquí está. También voy a tener la escorrentía, lo que escurre, negativo, y la percolación profunda. ¿Sí? Lo que se filtra, lo que se infiltra a niveles que se salen del volumen de control, de esa jaula invisible. Y luego tenemos los flujos superficiales y subsuperficiales que llevan un signo más menos. ¿Por qué? Porque pueden entrar esos flujos o pueden salir, ¿sí? Puede ser que nazcan ahí, un venero, les ponía el ejemplo, y salen, o que viene agua por un riachuelo y llega a mi volumen de control, pero ya no sale, se queda ahí. Entonces, de manera general, estas van a ser todas las variables que afectan mi balance hídrico en el sistema suelo-planta-atmósfera. ¿Cuáles son las componentes que voy a tener aquí? En el suelo se va a almacenar el agua disponible, en el aire no, porque vamos a tener un flujo todo el tiempo por el viento. La planta va a jugar un papel de extracción de agua y después de liberación por medio de la transpiración. Y la atmósfera va a imponer la demanda evaporativa. ¿A partir de quién? ¿A partir de quién creen que la atmósfera imponga esa demanda evaporativa? La impone. O sea, la atmósfera, si nos vamos en términos químicos, sería como la componente limitante, ¿no? Sí, la humedad relativa, exactamente. Exactamente, Ramón, la humedad relativa, que la humedad relativa va a estar directamente relacionada con el déficit de presión de vapor, ¿sí? Y el déficit de presión de vapor está relacionado con la temperatura. Así que la imposición de esa demanda evaporativa tiene que ver con la cantidad de vapor que hay en la atmósfera y la temperatura que tiene. En pocas palabras, con la humedad relativa. Entonces, el cultivo va a empezar a responder simultáneamente a esa oferta hídrica del suelo, pero también a la demanda atmosférica. Puede ser que haya mucha agua en el suelo, pero si la demanda evaporativa de la atmósfera es baja, pues la planta se va a quedar ahí como que, a ver, si tengo agua aquí abajo, pero no tengo las características que necesito para poder transpirar. Entonces se queda un poco frenada. O al revés, puede ser que no tenga suficiente agua en el suelo, pero que la demanda evaporativa sea altísima en la atmósfera, por lo tanto la planta va a terminar rápidamente con el agua que tiene disponible. Entonces fíjense cómo la planta queda en medio. La planta queda como una especie de conmutador entre lo que hay en el suelo y lo que quiere mandar a la atmósfera. Para poner en contexto esto que estamos comentando, se me hizo muy interesante este artículo en donde utilizan muchos conceptos de la fisiología combinados con conceptos de la agrometeorología para abordar
problema muy interesante en todos los cultivos, que tiene que ver con las características de los estomas y la regulación de las fuentes y los sumideros de agua, ¿sí? Las fuentes y los sumideros que tú tengas en la planta. Entonces, en este artículo, en el sistema suelo-planta-atmósfera, considerando que este es nuestro volumen de control, la idea central, resumiendo este artículo desde el punto de vista agrometeorológico, es que el cultivo, sabemos que va a ser un sistema acoplado, suelo, raíz, xilema, hoja, atmósfera, y el carbono, atmósfera, hoja, floema, órganos sumideros. Y están ligados por una conductancia estomática. O sea, eso es lo que tiene como el flujo que tiene en este artículo. Nosotros nos vamos a quedar en esta parte atmosférica y en la parte del suelo. Entonces, fíjense, en la figura uno con color azul, se muestran los flujos de agua. Por un lado tenemos la absorción en el suelo, el transporte hidráulico interno, aquí, y luego la transpiración. Y por otro lado tenemos los flujos de carbono, en rojo, la difusión del CO2, la fotosíntesis y el transporte de azúcares hacia los sumideros, o sea, esta parte de acá. Entonces, es lo que les decía la sesión pasada. En la naturaleza todo es una moneda de cambio. A costa de la evapotranspiración y de ese flujo de agua que sale, nosotros podemos tener esa asimilación de CO2 y luego el transporte de azúcares, etcétera, a los sumideros. O sea, una moneda de cambio. Tú me das algo, te regreso algo. Si te falta, si hay alguna deficiencia en ese proceso, se va a alterar la cadenita de procesos. Y muchas veces el factor limitante es la condición climática, ¿sí? O sea, podemos tener otro tipo de condiciones, pero la condición meteorológica climática va a ser limitante de que estos procesos puedan llevarse a cabo. Entonces, en la figura aparece este término de aquí, que es el término de transpiración. Este término de transpiración, E, es la transpiración por unidad de área foliar, no evapotranspiración, no la parte evaporativa, solamente la transpiración. G es la conductancia estomática, GS, para la difusión del CO2, que también está por acá. D, vean, el déficit de presión de vapor, que tiene que ver con la humedad relativa, ya lo vimos. Acuérdense, el déficit de presión de vapor es la diferencia entre la presión de vapor de saturación menos la presión de vapor real. Y 1.6 es la razón de difusividades moleculares entre el agua y el CO2. Me da este 1.6. De manera que con estas variables que está aquí, yo puedo calcular la transpiración de la planta. Y también podría calcular por el método de Pitman, etcétera. Pero aquí lo interesante es que con esta transpiración de la planta, uno podría inferir estos otros parámetros que también tienen la GS. Vean, aquí tengo GS, aquí tengo la GS por acá, y esto se vuelve una especie de rompecabezas de varias variables, en donde si tienes varias variables y varias ecuaciones, tú puedes empezar a jugar con ellas para tratar de resolver una variable que tú no conoces. Es lo que proponen de alguna manera en este esquema conceptual los autores. Entonces, la interpretación meteorológica sería a igualdad de GS, la conductancia estomática, si sube el déficit de presión de vapor, sube la demanda evaporativa y tiende a subir la transpiración. Claro, lo sabemos. Si sube, si este déficit de presión de vapor aumenta, implícitamente va a aumentar nuestra transpiración. Entonces, esto va a querer succionar más agua de acá. En campo, el cultivo responde ajustando GS. Con un alto déficit de presión de vapor, un valor muy alto, suele cerrarse
las estomas, de manera parcial. Por eso los rangos típicos que les mencionaba de abertura estomática van de 0,4 a 1,5 kilopascales. Más o menos en ese rango de déficit de presión de vapor es cuando los estomas están abriendo. Y en este caso se reduce la transpiración, pero también afecta el CO2 disponible para la fotosíntesis. Entonces, bueno, aquí mezclando un poquito la parte atmosférica como limitante de lo que les mencionaba, de la parte de la fisiología bueno, del funcionamiento de la asimilación del carbono en la planta. Entonces, con estas características y esta motivación para conocer el balance hídrico, la ecuación general para el balance hídrico, no se asusten tanto por esta integral, les había dicho que en el fondo la integral no es más que una sumatoria, nada más para que se ponga interesante, somos adultos, el balance hídrico va a ser igual a la diferencia de la cantidad de agua que hay antes y después. Eso básicamente es sumar, ahí está la integral, básicamente es sumar la precipitación más el riego, más el ascenso capilar, menos la evapotranspiración, menos los flujos superficiales, menos la escorrentía en cierto intervalo de tiempo. Perdón, la D es el drenaje profundo, la percolación. Quitamos la integral, organizamos nuestros términos positivos por un lado y nuestros términos negativos por otro lado, nos queda esta ecuación que está aquí. Delta S es el balance hídrico, de manera que tengo tres casos posibles. Si delta S es positivo, el suelo se está recargando. Si delta S es igual a cero, está en equilibrio, ni se recarga ni pierde agua. Y si delta S es negativo, el cultivo va a consumir las reservas, posiblemente llegando al estrés, porque en algún momento ya no va a ser suficiente la cantidad de agua que tenga en el suelo. Para parcelas planas y suelos profundos, podemos eliminar el ascenso capilar y también podemos eliminar la escorrentía superficial porque va a estar muy plano. De manera que una simplificación de esta ecuación de balance hídrico sería esta que está aquí. Precipitación más riego menos evapotranspiración más el drenaje profundo. Entonces aquí está lo que estamos despreciando. Y esta es muy usual cuando se van a hacer planeaciones de riego o el sistema de riego que se quiere implementar por aspersión, por superficie, por goteo, etcétera, ¿no? Hay que considerar primero con qué balance hídrico se suele contar en esa zona y si es importante el ascenso capilar y la escorrentía, tal vez para modificar el tipo de riego de sistema de riego que se va a implementar. Entonces, este almacenamiento de agua en el suelo, el almacenamiento hídrico, lo vamos a calcular. Ese va a ser nuestro almacenamiento hídrico, va a ser igual a 1000 por teta, la humedad volumétrica del suelo, es decir, la cantidad de agua que hay respecto a la cantidad sólida que hay de suelo por ZR. ZR es la profundidad efectiva de las raíces o del sistema radicular, ¿no? ¿Qué tan profundo está en metros? ¿Para qué? Si yo sé qué tan profundo está mi sistema radicular y sé la cantidad de agua por unidad de volumen, de materia seca que hay, pues yo puedo conocer esto y lo multiplico por la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, pues eso me va a dar la cantidad de agua en kilogramos por metro cúbico o en litros que yo tengo por cada metro cúbico respecto a mi profundidad en el sistema radicular. Entonces, el cambio en el almacenamiento que voy a tener, pues simplemente es esta fórmula, esta ecuación de arriba, restarla en dos tiempos. Un tiempo final menos un tiempo inicial y esa diferencia me va a indicar si tengo almacenamiento o no, que se interpretaría exactamente igual que esto de aquí. Es decir, esta ecuación y esta de aquí son equivalentes. Y si son equivalentes, vean, yo gozo de una nueva variable para poder jugar con ella, que es la profundidad de mi sistema radicular, como una variable independiente. Esto permite, este nuevo enfoque nos permite validar el balance con sensores de humedad. Ya saben que hay sensores
que se tienen unos polos, se entierra y por la conductividad eléctrica se infiere la cantidad de agua que hay dentro y el resultado nos lo da en unidades de unidad volumétrica. Entonces ya con eso lo podemos extrapolar para saber cuántos litros o cuántos metros cúbicos de agua tengo. Entonces nada más como nota pequeñita acá, la humedad volumétrica vamos a definirla como la proporción del volumen total del suelo que está ocupada por agua y va a ser una simple división. El volumen de agua entre el volumen total del suelo, en metros cúbicos sobre metros cúbicos. Y alguien me va a preguntarse, bueno, ¿y esto tendrá alguna relación, este balance de agua, tendrá alguna relación con lo que estábamos hablando de la energía, el calor latente, el calor sensible? Pues sí, vamos a recordar rápidamente esto. La radiación neta era igual al flujo de calor sensible más el flujo de calor latente más el flujo de calor de suelo. El calor latente, si ustedes recuerdan física de la prepa, creo que se ve aquí, el calor latente es igual a lambda, es una ecuación de física, a lambda por la masa, por la cantidad de materia, que en este caso la cantidad de materia que va a transferirse, pues va a ser la que se evapotranspire. Entonces, si yo sé que LE, el calor latente, va a ser igual a lambda por la evapotranspiración, yo en vez de tener aquí LE, yo puedo sustituir lambda por la evapotranspiración. Entonces voy a tener Rn más, perdón, igual a el calor sensible más lambda evapotranspiración más el flujo de calor de suelo. Ahora, este flujo de calor de suelo que está sumando lo paso restando. Esta H que está sumando la paso restando. Aquí están. Restando y restando. Y esta lambda que está multiplicando a ET la paso dividiendo. Aquí está. Por lo tanto, la evapotranspiración es igual a la radiación neta menos el flujo de calor sensible menos el flujo de calor de suelo, que ustedes saben que típicamente es cero, entre el calor latente de vaporización. Entonces, ¿esto qué me da como consecuencia? Que la evapotranspiración va a ser un proceso de disipación de energía. La evapotranspiración es un proceso de disipación de energía. ¿Y a eso cómo se le conocía? Como un proceso, ¿qué dicen? A los procesos de disipación de la energía. ¿Endotérmico o exotérmico? Si disipa la energía, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Aquí lo tenemos, aquí está. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La evapotranspiración es un proceso endotérmico o exotérmico. Piensen en lo siguiente. Cuando ustedes se meten a un bosque, no importa la hora, puede ser en la mañana o en la tarde, se meten al bosque, inmediatamente adentro del bosque, adentro de los pinos, tú vas a tener una temperatura mucho más baja que un metro afuera del bosque. De manera que afuera puedes estar a 30 grados, entras a la zona boscosa y a 20, ¿no? ¡Bum! Baja 10 grados. ¿Por qué? Porque todo el proceso de evapotranspiración, la sombra tiene que ver, desde luego hay menos radiación, la temperatura va a ser más baja, pero toda la evapotranspiración que está ocurriendo arriba está extrayendo calor, está extrayendo energía de esa zona, de ese ambiente. ¿Para qué? Para poder evaporar. Para poder evaporar necesitamos energía. Entonces se extrae esa energía y eso qué hace que la temperatura disminuya. Entonces va a ser un proceso ¿de qué tipo? Endo absorbe, exo libera, endotérmico. Va a ser un proceso que va a absorber energía y la va a disipar en otra zona. Entonces,
Para ir cerrando esta parte y irnos a la parte que ahora le quería dedicar un poquito más de tiempo, la parte práctica, nuestra evapotranspiración del cultivo la vamos a calcular como el coeficiente Kc por la evapotranspiración de referencia, que ya vimos que la podemos calcular de esta manera, o que mejor dicho, que teóricamente se define de esa manera. Si consideramos el estrés hídrico, habría que multiplicar por un coeficiente ajustado. KS menor a 1 indicaría déficit de agua en el suelo. Aquí estamos viendo cómo ajustar, cómo ser más finos todavía con ese coeficiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestra precipitación y lo que regamos, lo que se riega, es menor a la evapotranspiración, va a ocurrir una reducción en el almacenamiento del suelo, va a promover el cierre estomático para que no haya tanta pérdida, va a aumentar la temperatura foliar porque vas a tener menos agua cerca de las hojas y por lo tanto su capacidad calorífica disminuye, ya lo vimos, y por lo tanto la temperatura aumenta y el rendimiento va a disminuir. Entonces el balance hídrico nos va a permitir anticiparnos al estrés, no solo a detectarlo, a anticiparnos a él. Ya lo veremos eso cuando veamos pronósticos agrometeorológicos, cómo poder anticiparnos a eso. Entonces, con este balance hídrico y el concepto de evapotranspiración, definimos una métrica que se llama índice de satisfacción hídrica. Esta es una métrica estadística, no empírica, es una métrica estadística que me permite saber respecto de la demanda hídrica de cada cultivo en particular, cuánto va disminuyendo el rendimiento por ese cumplimiento o no de la necesidad hídrica. De manera que en esta formulita, vean, yo tengo las siguientes variables. Este 100 hace alusión a 100% de rendimiento. Índice de satisfacción hídrica. Inicia con el 100%. Luego tenemos este 1 que va a estar ahí precisamente porque al multiplicar 100 por 1, eso me sigue dando 100 y yo a ese 100% de rendimiento que tengo al inicio le voy a restar, le voy a restar, le voy a penalizar el que me falte o el que me sobre agua. Si no me falta y no me sobra agua, la penalización va a valer cero y eso significa que mi rendimiento siempre se va a mantener en el 100%. DI, la suma de DI, esta de aquí, va a ser la suma de los déficits de agua durante los días que yo considere. E va a ser el exceso de agua en ese periodo. Por ejemplo, si tuve una quincena en donde llovieron 200 milímetros y la demanda hídrica de mi cultivo en esa quincena solamente fue de 70 milímetros, pues significa que tengo 130 milímetros de excedente de agua, pensando en que no escurrieron ni se percolaron, que quedaron ahí. Si escurrieron y percolaron, pues a lo mejor va a ser menos, pero voy a tener un excedente y ese excedente, si se mantiene por bastante tiempo, también puede perjudicar el rendimiento agrícola, el rendimiento del cultivo. FP es un factor de ponderación que ajusta la importancia del exceso de agua. Es decir, que tenga un déficit me va a generar pérdida de rendimiento, pero también que tenga un exceso de agua. Pero ¿qué pasa? Que no es tan penalizado tener un exceso de agua como tener un déficit. Entonces, este coeficiente FP me va a modular la penalización que se le dé a ese excedente de agua. Un FP menor a 1 indica que los excesos no son tan perjudiciales como los déficits. Un FP mayor a 1 indica lo contrario, que van a ser más perjudiciales, posiblemente en algunas etapas fenológicas de los cultivos, ya sea más perjudicial el exceso que el déficit. Y la sumatoria de ETC total
Pues esto que está aquí va a ser la evapotranspiración total del cultivo en todo su ciclo de vida. Por ejemplo, del maíz, 700 milímetros, 800 milímetros, de la caña de azúcar, 2200 milímetros, etcétera. Todo lo que consumiría de agua en sus etapas fenológicas. Ok, vamos a analizar parte por parte esta ecuación. Les pongo aquí el texto escrito para que ustedes lo tengan como apuntes. Normalmente, cuando esta clase la doy a presencial en la universidad, no les pongo tanto texto porque para que tomen nota, ¿no? Un poco obligando a eso. Pero bueno, aquí por lo mismo de la virtualidad y para que esto les quede de notas, pues pongo algunas anotaciones en texto para que no tengan que estar ahí entre poniendo atención y tomando nota. Entonces, vean esta ecuación que está aquí. Ya sabíamos, la DI va a ser los déficits de agua, E, los excesos de agua, FP, el factor de ponderación, que puede tener valores igual a uno, mayor a uno, menor a uno, y ETC, la evapotranspiración total. Básicamente lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Esta sumatoria, de hecho, aquí lo correcto es, esto tiene que estar entre paréntesis aquí, ahí, porque es una sumatoria tanto de los déficits como de los excesos. Y la E, una disculpa, la E debería de tener una I pequeñita también, porque también se pueden ir acumulando los excesos, no nada más los déficits. Por lo demás está bien, pero me faltaron esos paréntesis que están ahí. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Ah, vean, acá, aquí ya la puse bien, porque separé la sumatoria en este déficit y en este término de acá. La sumatoria saben que es un operador lineal que se puede separar en sus componentes. Entonces, lo que hice aquí fue separar la sumatoria en la parte del déficit y vean también la parte de los excesos. ¿Sí queda clara esa parte? A ver, no quiero que por algún detalle matemático se pierda lo importante. Sí, sí quedó claro lo que hice de una ecuación a la otra. Porfa, si me dicen. Digo, no vale la pena que a lo mejor por una tontería de alguna ecuación ahí, de algún detallito, a lo mejor se confunda, ¿no? La interpretación. Pero sí, sí quedó claro. A ver, porfa, díganme. Y si no, lo vuelvo a explicar para que no haya magia ahí. Que sea con un pulgar arriba. Sí, otra vez, va. Sí, muy bien, Ramón. Lo explico rapidito aquí. Claro que sí, Eri, lo vuelvo a explicar. Miren, esta sumatoria que está aquí me está indicando que yo voy a sumar los déficits que se vayan acumulando a lo largo de las etapas fenológicas del cultivo. Pero a ver, por ejemplo, imagínense que nosotros hacemos un muestreo cada 10 días. Tienes tu estación meteorológica, tienes tus coeficientes del cultivo. Cada 10 días bajas los datos de las estaciones, calculas la evapotranspiración por el método de Pinman. Ah, primera semana, primeros 10 días, cada 10 días. Se evapotranspiraron 50 milímetros. Ah, perfecto. ¿Cuánto llovió? Llovieron 80. A ver, llovieron 80, pero se evapotranspiraron 50. ¿Cuántos en teoría, así a grosso modo, quedaron en el suelo? Llovieron 80, se evapotranspiraron 50, quedaron 30. Por lo tanto, esa decena, esos 10 días que muestré, ¿tengo déficit o tengo exceso de agua? Tengo exceso, no tengo déficit. Por lo tanto, el término que yo voy a sumar va a ser el término con el exceso. Es por eso que les decía que esta E también debería de tener una I, porque la I hace alusión a que yo es lo que voy a estar contando. Todo lo que tenga I es lo que yo voy a estar contando. Por eso les decía, esta ecuación de aquí no es del todo correcta, o sea, con la anotación no es pulcra, porque me faltó escribir un paréntesis aquí, otro acá y una y aquí, para decir que esta sumatoria se va a aplicar a todo lo que está dentro del paréntesis, tanto a los déficits que pueda tener de agua como a los excesos. De manera que acá yo repartí esta sumatoria, la repartí en dos partes.
en este primer término y en este segundo término. Ahí está. Vean la sumatoria, aparece dos veces, aparece con el primer término y aparece con el segundo término. O sea, la puse en dos partes. Ya, un poquito más claro, ¿no? Nada más fue lo que hice, ¿no? Separé ahí la ecuación, la sumatoria en dos partes. Va, entonces vamos a hacer un ejemplo. Con el ejemplo creo que va a quedar más claro cómo se aplica este método de índice de satisfacción hídrica. Supongan, son datos hipotéticos esto, todavía no son datos reales, que cada 10 días, cada grupo de 10 días, yo calculé mis déficits y mis excesos de agua. Vamos a ver cómo calcularlos. Pero por lo pronto, ahí están. Le haya hecho como le haya hecho, ahí están mis déficits y mis excesos. ¿Cómo se hace con la evapotranspiración y la lluvia y lo que rieguen? Pero les digo, ya, ya lo haremos un poquito más adelante. La primera decena, tengo un déficit de 20 milímetros. Es decir, le faltaron 20 milímetros de agua a mis plantitas. Por lo tanto, no tengo excesos. Por eso aparece cero ahí. No puedo tener déficit y exceso al mismo tiempo. Entonces vamos a calcular mi índice de satisfacción hídrica esos primeros 10 días. Paso número uno. ¿De cuánto fueron mis déficits? Ahí está, de 20. Listo. Por lo tanto, ¿de cuántos fueron mis excesos? Bueno, de muchas cosas, pero en este caso, cero. Entonces, este término de acá vale cero. Y este término de aquí vale 20. Pues sustituyo. Vean, el 100, el 1, el 20, el cero y este 885 es la evapotranspiración, es la demanda hídrica que requiere mi cultivo. Este es un ejemplo de maíz. 885 milímetros. ¿De dónde sale eso? De las características de la zona. Esto lo conocen perfectamente los agricultores de campo. Mi cultivo necesita tantos litros por planta porque aquí llueve tanto, aquí no hace mucho calor, no se evapora mucha agua. Esto que está aquí viene en tablas, pero el valor más acertado es el que regionalmente en ese punto te puede dar la climatología, la experiencia. Entonces, es un valor de referencia que tú sabes cuánta agua va a requerir tu cultivo, 885 milímetros. Va, pues hago las cuentas, hago ese cuenterío, ahí está el 100, 20 más 0, 20, 885, hago esas cuentas y el resultado me da 97,74%. ¿Qué significa eso? Que al cabo de la primera decena, al cabo de los primeros 10 días, ya perdí, a ver, no puedo avanzar, ahí. Al cabo de los primeros 10 días, ya perdí cerca de 2,5% de rendimiento por esos 20 milímetros de déficit que tuve. Ahora, vamos a hacerlo para la decena 2. Mucho ojo. Aquí hay un error. Quiero que lo vayan viendo para ver si van entendiendo el concepto de la fórmula. Luego, esto está automático en Python, pero para entender la fórmula bien, decena 2. Aquí está. Otra vez déficit. 30 milímetros de déficit. Por lo tanto, no hay exceso. A ver aquí. Seguros. Perdón, aquí. Un error, pero que no fue intencional, que sí fue error de dedo. Es este 50, debe ser 30. Es 30, perdón, es este de aquí. Error de dedo o de falta de concentración mía. Es 30. Entonces, vean, 100, ahí está la fórmula. 1, ahí está la fórmula. Aquí está 1.
Déficits, ¿cuánto tengo de déficits? 30, ahí está. Exceso, cero, entre 885. Ah, perfecto. 100, 1, 30, que fue mi déficit, entre 885 me da 96,91. Significa que en la segunda decena mi rendimiento bajó a 96,6% respecto de el máximo teórico que yo podría alcanzar. Le respondo esta pregunta. ¿Seguros que está bien este índice de satisfacción hídrica en la decena 2? La respuesta es no. No está bien. ¿Por qué creen que no esté bien? Alguien que diga, a ver, esto me parece sospechoso. Yo creo que esta fórmula de aquí, no sé, o me parece que no, me parece que 96,61 debería de ser menos, debería de ser más. A ver, ¿qué dicen? Ideas, ¿no? A ver, alguna idea que tengan. ¿No? ¿Nada? Fíjense, la primer decena tuve 20 milímetros. Exactamente, Ramón, perfecto. Dice aquí Ramón Rubio. Supongo que se va acumulando la pérdida. Efectivamente, la pérdida hay que irla acumulando. De manera que, si al final de mi primera decena del 100% que yo tenía, me quedé en 97,74. Está como la canción de los perritos, ¿no? De los 5 que tenía, ya nomás me quedan. Claro, va para abajo, ¿no? Ya perdiste 2,5%, o sea, ya no lo puedes recuperar. O sea, que en la decena 2 no puedes volver a asumir que partes del 100%. O sea, este 100% de aquí, este 100 de aquí, tendría que ser ahora lo que tuviste en el paso anterior. Ahí debería de estar. Ese es el error. Que muchas veces, como es una ecuación bastante engorrosa, y siempre cuando explicaba esto en clases confundía mucho porque les ponía la ecuación que les voy a poner enseguida, dije, a ver, mejor les expongo cómo siempre se equivocan los alumnos para que quede, ¿no? O sea, para que quede claro. A ver, si fuera clase presencial y con más horas, los dejaba que se equivocaran a lo mejor algunos para aprender, ¿no? Pero como no tenemos tanto tiempo, no nos podemos dar ese lujo de hacer esa actividad didáctica. Entonces, la fórmula es la siguiente. Vamos a llamar algo que se llama factor de satisfacción. Ese factor de satisfacción es esta partecita que está aquí adentro. Esta. Este factor de satisfacción es algo que va a ir disminuyendo y va a partir de uno. Pero si yo tengo un déficit o un exceso, este resultado de aquí se lo voy a ir quitando al uno. Y ese resultado va a ser mi factor de satisfacción. El factor de satisfacción va a ir disminuyendo, nunca puede aumentar. Si no tuviera aquí un signo positivo, siempre va a disminuir el factor de satisfacción. De manera que el índice tiene la siguiente versión correcta. Va a ser el 100% con el que inicio al sembrar o al plantar, menos la sumatoria del índice de satisfacción hídrica en el paso de tiempo I menos uno. ¿Qué significa eso? En el paso de tiempo inmediatamente anterior en el que estoy por el factor de satisfacción, o sea, por esto que está acá arriba. Básicamente, en términos prácticos, ¿qué me dice eso? Que a esta formulita de aquí yo le tengo que incorporar el rendimiento que tenía en el paso de tiempo anterior.
en la semana anterior, la decena anterior, el día anterior, el mes anterior, cuando sea que haya hecho el cálculo. ¿Para qué? Para que el rendimiento con el que yo me vaya quedando sea el que vaya tomando como referencia para el cálculo siguiente. Entonces, ¿cómo se vería el cálculo ya hecho de manera correcta? Primero una notación que a lo mejor a alguno le está haciendo ruidito. ¿Qué es el factor FP? Este factor de ponderación que castiga el exceso de agua, de alguna manera nos ayuda a reducir el peso del exceso de agua. Es un factor empírico, perdónenme ahí por siempre me doy cuenta ya que pongo esto con acento, es un factor empírico y más o menos tiene los siguientes rangos de valores. En suelos con un buen drenaje, es un factor que tiene un peso bajo, de 0,3 a 0,5. ¿Por qué? Porque el exceso de agua se va a drenar rápido, por eso tiene un factor pequeñito. En suelos franco-arcillosos tiene un factor un poquito más alto. En suelos mal drenados, un factor más alto, porque el encharcamiento va a ser más persistente, por lo tanto, el efecto va a ser distinto en el balance hídrico, va a durar más tiempo con el agua. En cultivos tolerantes al exceso, como el arroz, va a tener un coeficiente pequeño. En cultivos sensibles y en hortalizas, un valor grande. O sea, dependiendo del tipo de terreno que tenga, del tipo de suelo y del tipo de cultivo, yo voy jugando con ese factor. Entre más cercano a uno, más penaliza el exceso y entre más pequeño, menos penaliza el exceso. Luego hay tablas, ¿no? Para esto, pero nada más quería, porque a lo mejor dijeron, ¿y de dónde se sacó el 0,7 que puso aquí? Sí, pues más o menos pensando en esto que está aquí. O sea, estaríamos pensando que sería un suelo con un drenaje relativamente malo o estaríamos pensando en cultivos que son sensibles al exceso de agua. Va. Entonces ahora sí regresamos a nuestro ejercicio que estábamos viendo antes. ¿Cómo debería de ser? Pues vean que otra vez lo volví a hacer mal. Y ahora sí lo revisé bastante bien, pero a ver, ustedes lo pueden corregir, no es mucho problema. Este 96,61 es el que tenemos acá. Perdón, 97,74 es el rendimiento que teníamos, así que no estoy del todo mal. Este es 97. Ah, ya me acordé, es que no estoy mal. Es que lo hice el que estaba mal y luego abajito lo hice el que estaba bien. Entonces, fíjense aquí arriba. Arriba es el que teníamos antes. El que teníamos antes tenía yo el 100%, ¿sí? Que iniciábamos del 100%. Me daba 96,61. O sea, este de aquí. Pero no acumulé la pérdida como lo mencionó Ramón. Entonces, acumulando la pérdida, vean lo que sucede. Si yo acumulo la pérdida, ya no iba a iniciar del 100%, iba a iniciar del paso anterior, 97,74. Ahora sí, uno menos el déficit, que era de 30, hago las cuentas y me da un rendimiento, la segunda decena de 94,43%. Quiere decir que seguí perdiendo rendimiento. Ese rendimiento, ¿qué puede ser? Dependiendo lo que yo esté estimando. Biomasa seca, altura, área foliar, eh, mm, biomasa total, la variable que ustedes estén midiendo, ¿no? Sería este rendimiento teórico. Respecto al máximo teórico, ¿sí? Respecto al máximo teórico. ¿Cómo se vería gráficamente esta evolución? Si yo completo todas las siguientes decenas y voy haciendo ese cálculo para todas, lo puedo graficar. O sea, la primera decena, que estaba como en 97 y algo, la segunda decena,
ya había bajado a 94 y algo, aquí está. Tercera decena, 92,8, cuarta decena, etcétera. De manera que al terminar, al llegar a la cosecha, estaría hablando de un rendimiento alrededor del 67%. Más interesante, si esto lo vemos por etapas fenológicas del maíz, vean aquí en el periodo de emergencia y el periodo que empieza el desarrollo vegetal, pues perdiste más o menos un 10% en este primer periodo. Luego en el crecimiento vegetal, en este rango de aquí, aproximado. Luego en el periodo de floración, llenado de grano y en la madurez. Aquí les puse las claves que se suelen utilizar. No estoy muy familiarizado, pero sé que en el maíz tiene más o menos estas características de aquí. De la B0 a la B6, la emergencia y el desarrollo vegetativo temprano. De la B7 a la BET, en este caso, desarrollo vegetativo activo. Luego las R va a ser la floración, el llenado de grano, hasta la R6, que es la madurez fisiológica. Lo importante aquí es que en la etapa de floración, en el caso de maíz, vamos a tener una demanda hídrica muy alta. Y se esperaría lo que les mencionaba al principio, que en este periodo de aquí vean cómo cae drásticamente el rendimiento. Lo ideal sería que en este periodo de aquí no le falte agua, ¿no? Para frenar lo más que se pueda esa caída en el rendimiento. Bueno, vamos ahora a la plataforma para descargar, para que descarguen los códigos que les subí hace ratito. Si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, por el chat o por el audio, como gusten. Ah, aquí en la plataforma, en la sesión 7, hace ratito ya les subí las notas. Las notas aquí las tienen, las de hoy, y también completas las de la sesión anterior, porque nada más había subido una parte. Y aquí donde dice archivos para la práctica, hay que descargar, por favor, estos tres archivos y ponerlos en la misma carpeta. ¿Sí? En la misma carpeta, en su escritorio, en descargas, igual que lo hemos hecho antes, para abrirlos y ejecutarlos ahorita. Entonces, porfa, vayan haciendo eso y cuando los tengan, me avisan, ¿no? Para avanzar todos juntos. Me van avisando ahí en el chat cuando ya los tengan, porfa. Mm, listo, va, perfecto. Brian, perfecto. A ver, los demás. Igual, si necesitan ayuda, me dicen. Ok, Eric, sí, no hay problema. Listo, muy bien, Ramón. Perfecto, Sergio. Muy bien. Muy bien, Arturo. Va, perfecto. Eric, ¿lo tienes? Va, ok. Bien, bien. Los espero. Ya saben, hay que ir entrando a Anaconda, Anaconda Navigator, abrir el Anaconda, luego buscar el Jupyter Notebook
que les debería de salir algo como esto, y seguir la ruta en donde tienen los archivos. Y hay que abrir primero el que se llama ETC cálculo. ETC-cálculo, ETC cálculo, que es este que está aquí. ¿Cómo vas, Vero? ¿Ya? ¿Listo? Va, bien. Y Carlos, ¿cómo vas? ¿Sí pudiste? Sí, todo bien. Va, bien. Entonces, va, en este código vamos a calcular los valores de la evapotranspiración ya de un cultivo en específico. Entonces, aquí en esta primera parte tenemos que, a ver, sí, sí, no, no va a hacer falta otra librería, otra herramienta, con eso va a ser suficiente. Aquí vamos a poner las variables de nuestra estación meteorológica. Esta es la única parte que nosotros vamos a poder. Es que quería ver si les había subido el que estaba correcto. Si les aparece poquito diferente al que tengo yo, es porque a lo mejor hice alguna modificación de último momento, pero a grandes rasgos debería de ser el mismo, ¿eh? Bueno, estas son las variables que ustedes van a poder modificar en función de las condiciones meteorológicas que haya, ya sea dadas por una estación meteorológica o por sensores que tengan ahí, un data logger o por estimaciones satelitales, lo que sea. Pero esto es lo que ustedes van a cambiar. En este caso, temperatura máxima, pónganle 35 grados, temperatura mínima 20. U es la velocidad del viento, 2 metros por segundo. Humedad relativa media, 55%. Altitud, están a 1800 metros y a una latitud norte de 19,5 grados. ¿Qué día juliano? El día 150, ¿no? Más o menos por ahí en junio, en mayo, junio. O sea, esas son nuestras características. Número de horas de sol reales, aproximadamente vamos a manipular nosotros esta cantidad de aquí en función de el mes en el que estemos. Luego hay otra función que les va a permitir, que creo que ya la tengo acá eh, integrada. En el siguiente punto ya lo tengo integrado, pero bueno, aquí pónganle, dejen el 9 no importa, nada más para que quede esquemático. Nada más pregunta para confirmar, si es este mismo el que les subí, si tienen las mismas características o está algo modificado. Sí, va, perfecto. Va, bien, bien. Si es que como estuve haciendo unos cambios, siempre hago cambios luego cuando vuelvo a dar la clase, ya no me acuerdo si subí una versión viejita o la correcta. Bueno, entonces aquí tenemos unos cálculos intermedios para calcular la temperatura promedio, que es la suma de la máxima y la mínima entre dos, calcular phi, el ángulo de inclinación, para calcular el ángulo de declinación solar, algunas funciones auxiliares, vean esta, es la función de Teten para calcular la presión de vapor de saturación, luego aplicamos los cálculos que recomienda la FAO, cálculos intermedios para la ecuación de Pillman, y luego al final es cuando usamos la ecuación de Pillman, que es esta que está aquí. Esta es la ecuación de Pillman. Todo lo demás son cálculos que necesitamos para poder inyectar esos datos en la ecuación de Pillman. De manera que si ejecutamos, aquí nos dice que en estas condiciones de aquí, en estas condiciones de aquí, con esa temperatura máxima del día, mínima, humedad relativa, día del año y latitud, yo tengo una evapotranspiración de referencia de 6,04 milímetros por día. La pregunta es, ¿cuánto evapotranspirará
o evapotranspiraría X cultivo en esa misma condición. Para eso es esta segunda parte. Aquí les pongo algunos coeficientes típicos de cultivo en cuatro etapas distintas, llamadas genéricamente para todos los cultivos: maíz, trigo, sorgo, frijol, caña de azúcar, algodón, papa, tomate, chile y aguacate. Etapa inicial, de desarrollo, media y la etapa final. Y estos serían sus coeficientes del cultivo. Vean el maíz, por ejemplo, en la etapa inicial tiene un coeficiente de cultivo de 0,30, que significaría que evapotranspira menos que el pasto. Luego en el desarrollo tiene un coeficiente de 0,75, todavía menos que el pasto. Pero en la etapa media, que tiene mucho que ver con la floración, ya tiene 1,2. Ahí evapotranspira más que el cultivo de referencia. Y en la parte final, 0,60. La caña de azúcar, estoy dudando de este valor de la caña de azúcar, se me hace muy bajo en esta etapa media. Pero bueno, ustedes pueden aquí modificarlos. Si ponen, se van a dar cuenta que no son completamente idénticos, ¿no? Varían de cada autor, de diferente, cada variedad, etcétera. Pero ustedes pueden aquí, por ejemplo, inicial, desarrollo, media y de maduración, ¿no? Ustedes pueden aquí ver la cebada, por ejemplo, aquí vean, tabaco, el betabel, la zanahoria, el pimiento, la lechuga. A ver, por acá otra tablita. Vean acá estos coeficientes de cultivo, a ver. El ajo, el algodón, caña de azúcar. Vean la caña de azúcar. Ah, 0,45, 0,65, 1,2, 1,20, 97. No, sí, sí están bien. Sí, sí, nada más que como está muy resumido aquí a cuatro etapas, a lo mejor se aproximó muchísimo cuando consideré estos coeficientes. Entonces, bueno, aquí tenemos los coeficientes, van aquí un perenne, como el aguacate, rangos típicos, aquí están. ¿Qué etapas van a ser válidas en este código? La etapa inicial con mayúscula, es importante eso. Desarrollo con mayúscula, es importante, insisto. Media y final también con mayúscula. Y vean que los cultivos tienen mayúscula, tienen acentos y tiene aquí la virgulilla, la caña. Les digo porque eso es importante, porque cuando ustedes vayan a escoger abajo los cultivos, van a tener que ponerlos en mayúscula y con acento o se los quitan desde arriba. Ahorita les digo cómo. De manera que aquí se empieza a hacer los cálculos y aquí viene la parte interesante. Esta es la parte que ustedes pueden modificar. Pueden modificar todo, pero para que no se desconfigure el código, esta parte de aquí es en la que ustedes van a poner entre comillas el cultivo al que se estén refiriendo y la etapa en la que se encuentra. Entonces, ejecutamos, le dan un poquito para arriba y les aparece cultivo, maíz, ¿sí? Maíz fue el que quise. Ahí está. Etapa, desarrollo, ¿sí? Fue la que quise. Coeficiente del cultivo que le corresponde, 0,75. Vamos a ver si es cierto. Maíz, desarrollo, 0,75, correcto. Ahora sí, evapotranspiración de referencia, 0,04 milímetros por día. ¿Cuánto evapotranspiró mi maíz en la etapa de desarrollo? 4,53. Vamos a cambiar de etapa de desarrollo, vamos a ponerle a medio. ¿Por qué medio? A media, perdón, media. Y ejecutamos. Cultivo, maíz, etapa media, coeficiente del cultivo 1,2, evapotranspiración de referencia 6,04, evapotranspiración del cultivo 7,25, más que el cultivo de referencia. A ver, intenten con otro cultivo, jueguen aquí con las etapas
Ustedes pueden copiar y pegar. Por ejemplo, seleccionan aquí, copian y pegan acá para que no se tengan que meter con el problema de los acentos, ¿no? Y todo eso. Entonces, a ver, intenten con algunos, denme un segundito que voy a pasar rapidito al baño. Ok, regresé. Entonces, va. ¿Salieron? Sí, salió bien. Vamos a subirle poquito aquí el nivel. ¿Sí le salió? A ver, pónganme ahí en los comentarios, porfa. Luego, en esta tercera parte, en sus documentos que descargaron de la plataforma, hay un archivo de Excel que se llama Datos Meteo Arandas. Asegúrense de que esté adentro de su carpeta. Revisen ahí que esté ese archivo de Excel, que es un archivito como este que les voy a compartir, nada más para que se aseguren que sí lo tienen. Es un archivito como este. La primera columna nos da la decena, el grupo de 10 días. La segunda columna, la temperatura máxima promedio de esa decena. La tercera columna, la temperatura mínima de esa decena. La cuarta columna, la velocidad del viento a 2 metros. Y la última columna, la humedad relativa promedio. Esto está de manera pedagógica por decena. En la actividad práctica que vamos a hacer regresando de vacaciones, vamos a considerar datos diarios, datos de cada día. O sea que vamos a tener 10, multipliquen esto por 10 de datos y ya van a ser datos de un cultivo en específico. Estos son datos reales de la estación meteorológica de Arandas de este año, no, del 2024, del año 2024, aplicados al maíz, pero los que vamos a hacer van a ser datos diarios de cada día. El procedimiento va a ser el mismo, nada más que aquí estamos resumiéndolo por cuestión didáctica, ¿no? Bueno, entonces regreso a el código. Entonces, asegurados ya de que tienen ahí su Excel, aquí se está leyendo el Excel. Bien, aquí lo estamos leyendo con esta librería que se llama Pandas. Ponemos nuestros datos, parámetros del sitio, a qué altura se encuentra Arandas, 2100, latitud 20.7, el día que inició el muestreo, el día juliano, que fue el 1 de junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más o menos, el día 120. A ver si enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 por 3 18, el día 180 más o menos. Horas promedio típicas, 8 considerando la parte sombreada que puede haber, etcétera. Y bueno, unos coeficientes aquí que van a hacer falta más adelante de las fórmulas que ya hemos visto.
Constantes de la FAO, el coeficiente, la sigma, el coeficiente de Stefan Boltzmann, el albedo, la constante solar, el flujo de calor de suelo, que vimos que típicamente es cero. Acuérdense, lo vimos la sesión pasada. Y bueno, aquí tenemos nuestras funciones auxiliares. La ecuación de la presión de vapor de saturación, las ecuaciones de la FAO, la pendiente de la curva de presión de vapor, la que les mencioné hace ratito, la radiación extraterrestre, la insolación, la radiación solar, la radiación neta, que acuérdense que esa radiación neta es la que me va a dar la posibilidad de que haya energía para la transferencia de masa y la ecuación de Piemann-Monti. Total, que este código va a entrar al Excel, se va a robar la temperatura máxima, la temperatura mínima, la U y la humedad relativa y las va a meter a mis fórmulas de Piemann. Ejecuto y me da esta tabla en donde yo tengo lo mismo que tenía en Excel, decena, Tmax, Tmin, U, R, pero también tengo la evapotranspiración de referencia diaria y la evapotranspiración de referencia decenal. O sea, claro, multiplicado esto por 10 me da 58,88. Y aquí ya tengo todas mis evapotranspiraciones para cada una de las decenas. De manera que yo puedo graficarlas. Y si le dan en el siguiente código, estoy importando Matplotlib que me va a ayudar a graficar. ¿Qué quiero graficar? Por un lado, quiero que me vaya acumulando lo que va evapotranspirando cada decena y que lo vaya acumulando. Decena uno más la decena 2 más la decena 3, etcétera. Aquí me está creando la figura. El eje X se va a llamar decena, el eje Y se va a llamar evapotranspiración decenal y luego voy a tener otro eje Y secundario que le voy a llamar evapotranspiración acumulada. Aquí le ponen el título que quieran, ejecutamos y aquí tenemos cómo se está comportando la evapotranspiración cada decena en color rojo y en color azul lo que se va acumulando. De manera que vean la primera decena y la segunda decena, evapotranspiraciones muy altas, sobre 60, 70 milímetros evapotranspirados. Luego baja considerablemente, seguramente aquí inició la temporada de lluvias. Luego vamos a graficar la lluvia aquí arriba y los grados día de desarrollo aquí arriba y las horas frío aquí arriba, todo en un meteograma para que ustedes tengan toda esa información a golpe de ojo. Pero vamos por partes, porque luego imagínense, les pongo ahí una gráfica con varios ejes y varios colores o en 3 dimensiones. Entonces, vamos por partes, entendiendo lo que estamos realizando. Luego aquí tenemos un pico, vean en la decena 9-10, la canícula. Claro, ¿qué pasa en la canícula? Baja la humedad relativa, por lo tanto, sube el déficit de presión de vapor. ¿Y eso qué provoca? Más evapotranspiración. Vean, yo estoy identificando, claro, estoy identificando la canícula porque esto lo di en clase y ya, y sé que es la canícula porque ya lo comprobé, ¿no? Pero a golpe de ojo, se puede intuir que es la canícula porque más o menos tú ves el tiempo, a ver, la temporada de lluvias, si esto es el 1 de junio, aquí, 10 días, junio, junio, va junio, luego aquí julio, 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 y luego ven aquí, pum, agosto. O sea, coincide más o menos con ese periodo. Y sí, cuando superpongamos la lluvia aquí en esta gráfica, se van a dar cuenta que ahí hay un bajón en la precipitación y sube la temperatura y baja la humedad relativa. Y por lo tanto se dispara la evapotranspiración. ¿Y dónde entraría un riego de auxilio? Aquí. Bueno, el de auxilio entraría acá. ¿Dónde entraría un riego preventivo?
aquí. ¿Cómo? Ya sé que el pronóstico agrometeorológico a corto plazo, 10 días, 15 días, o el mensual, la perspectiva climática, me indica que es probable que la canícula sea más aguda este año, que llueva menos de lo normal en tal zona. A ver, no les podemos decir si 50 milímetros menos, pero sí un rango. Entonces, si tenemos la disponibilidad de pozos, de agua, de represas, qué sé yo, planeamos desde un mes antes un posible riego para mitigar. Lo ideal sería justo en ese periodo de déficit, pero si no, aunque sea para auxiliar, ¿no? Un riego de auxilio. ¿Para qué? Para poder satisfacer esta evapotranspiración tan grande que va a haber en este punto, en esta zona de aquí. Ya luego viene la parte del costo-beneficio, saber si los costos del riego compensan la mitigación del rendimiento que vas a tener. O si no, a ver, ¿cuánto voy a disminuir si riego? No, pues voy a disminuir, voy a ganar 6% de rendimiento. ¿Y eso cuánto me implica en toneladas? Entonces, no, pues tanto dinero. ¿Y regar cuánto me implica? No, pues tanto. ¿Me conviene o no me conviene? Bueno, ahí ya viene la parte financiera, la parte directiva, gerencial, no sé, pero al menos la parte agrometeorológica, la parte agronómica del manejo, aquí esto nos ayudaría a poder anticiparlo. Ah, claro, está la parte de anticipar con el pronóstico, pero luego está la parte de corregir con la estación meteorológica. A ver, esto fue lo que pasó esta semana. Hombre, ¿qué podemos hacer para corregir? Ah, regar, no regar, aplicar, no aplicar, etcétera. Ya iremos al tema de los pronósticos un poquito más adelante. ¿Alguna duda con esto? Con esto estaríamos terminando la explicación, pero me gustaría si tienen alguna pregunta, algún comentario. Claro, si el Excel ustedes lo modifican, si cambian cositas, esto va a cambiar, ¿no? Vean, voy a cambiar de zona. Vean, aquí me da una evapotranspiración de más de 700 milímetros para el maíz, la acumulada. Vean, voy a cambiarle aquí a 30 grados norte, a nivel del mar, 100 metros de a nivel del mar. A ver. Claro, los otros parámetros de temperatura y eso están en el Excel. Ejecuto esto. Se modificaron ahí poquito los valores. Vean aquí, ejecuto esto. A ver, no, no alcanza a ser muy perceptible. Sí, acuérdense que llegaba hasta 70. Miren aquí hasta dónde llega. Hasta 65 a nivel del mar. ¿Por qué? Porque hay más presión de la atmósfera, por lo tanto, los estomas sienten más presión y les cuesta más trabajo evapotranspirar a nivel del mar. Bueno, ¿alguna pregunta? Adelante, comentarios. Es nuestra última clase. Aprovecharles de mi parte, desearles eh, muy felices fiestas, agradecerles nuevamente por su tiempo, por conectarse el 18 de diciembre, que ya se antoja más bien una posadita ahorita que un curso, pero bueno, agradecerles mucho siempre su tiempo y el interés.